Historia del yoga. Segunda parte. El yogi como eremita, guerrero, criminal y showman. Yogis y ascetas solían vagabundear libremente en torno al sur de Asia, practicando artes marciales junto a su práctica de yoga y proporcionando tropas por alquiler. Y entonces el mundo moderno les capturó. Para finales del siglo XIX, esta misteriosa e incluso peligrosa figura representaba al arquetípico yogi hindú. Pero hay mucho más que esta imagen icónica en la historia de los yogis. Ascetas, gente que renuncia a la vida ordinaria por una existencia más simple, de abstinencia o comunión espiritual, son comunes entre las tradiciones religiosas del subcontinente indio. A lo largo del tiempo, estos ascetas intercambiaban conocimientos, incluyendo prácticas yógicas. Yogis, aquellos que practican yoga, podían ser jaina, budistas o hindúes. Podrían ser hombres o mujeres, podían ser devotos de un dios o de varios o de ninguno. Monje guerrero. Entre los siglos XV y XVIII, bandas altamente organizadas de ascetas controlaban muchas de las rutas de comercio del norte del subcontinente. Estas milicias ascéticas a menudo se entrenaban en prácticas yógicas así como en artes marciales. Se enfrentaban entre ellas y proveían de tropas mercenarias a los mogoles, rayás y a terratenientes ricos. En 1567, el emperador mogol Akbar se encontró con una batalla entre dos grupos rivales de sannyasis, ascetas hindúes, en Tanesawar. La caótica escena fue capturada por el artista de su corte y muestra a los sannyasis con su pelo salvaje y sus pieles azules llenas de cenizas, luchando por el derecho a controlar un lugar exclusivo en las orillas del río Sarasvati. Los grupos de ascetas se reunían, junto a otros peregrinos, en el día de un eclipse solar para bañarse en el río. La orilla del río era un lugar idóneo para realizar ritos y recolectar limosnas de los peregrinos. La pintura además resalta el creciente número de facciones rivales de ascetas. Los ascetas de la pintura llevan la marca de los Vaishnav, seguidores del dios Vishnu, una característica V o U en la frente y nariz. Sus archienemigos eran los Saivitas, seguidores de Shiva. Las batallas entre las facciones militares de Vaishnav, como los Ramanandis, y las facciones Saivitas, como la Dasnami, llegaron a su mayor violencia en el siglo XVIII y resultaron en la muerte de miles de ascetas. Criminal colonial. Con el auge de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el siglo XVIII, el poder económico y político mogol de los rayás y milicias ascetas fue desafiado por la expansión colonial británica. Los colonos no diferenciaban entre yogis, fakires sufíes, sannyasis hindúes u otros ascetas. Los términos asceta, yogi y fakir comenzaron a ser usados indistintamente para describir a un estereotípico asceta errante, de mala fama por su comportamiento salvaje, mendigar y realizar prácticas extremas. La Compañía Británica de las Indias Orientales se quedó a cargo del control administrativo del noroeste de la provincia de Bengala, tras que su ejército derrotara al líder local. Grupos organizados, como las milicias ascetas que tenían sus propios sistemas económicos y administrativos, eran una amenaza directa para el mandato de la compañía y sus beneficios. Y así, en áreas controladas por los británicos, se convirtió en una ofensa el deambular desnudo o llevar armas, dos características definitorias de muchos de los grupos ascetas. La nueva ley fue apoyada por los mercaderes locales y las élites comerciales, que eran reticentes a pagar ambos impuestos, los británicos y los peajes reclamados por las milicias ascetas. Muchos ascetas fueron efectivamente criminalizados. Pero las restricciones impuestas por las autoridades coloniales no quedaron sin ser desafiadas por los grupos de ascetas más poderosos. Hubo varios enfrentamientos contra el ejército de la Compañía de las Indias Orientales. Las rebeliones Fakir y la de los Sannyasi de los 1770 inspiraron una novela, Anandamad, y la canción nacional de India, Vande Mataram, fue primeramente publicada en esta novela, haciendo a los ascetas una temprana parte de la causa nacionalista contra el mandato colonial. Espectáculo exótico. No siendo posible ya vivir del comercio de soldadesca, muchos yogis fueron reducidos a hacer vida a través de los dotes para el espectáculo y mendigar. Los ascetas continúan siendo parte de la tradición espiritual del subcontinente hasta el día de hoy. Algunos viajan por estas tierras en peregrinaje a los lugares sagrados, ganándose la vida como sacerdotes rurales y recolectando limosnas en su viaje. Otros ingresan en órdenes religiosas o se instalan en comunidades.
Para los colonos y visitantes extranjeros, los yogis y fakires eran una fuente de fascinación y miedo. La forma grosera de yogi o fakir era asociada a hazañas fantásticas como tumbarse en una cama de clavos o ser quemado vivo. Dichas hazañas tenían su origen en tapas, provocando las austeridades de la tradición tántrica. Una vez incorporados en actuaciones de carnaval y shows de magia alrededor del mundo, eran privados de su contexto cultural de origen. Para el final del siglo XIX, las prácticas físicas y marciales de los hatha yogis y otros grupos de ascetas estaban en declive junto a la reputación del yogi. Para los occidentales, el yogi era una atracción de carnaval o un siniestro hombre salvaje, y en el subcontinente se convirtió en un símbolo de atraso y desconfianza, del cual una generación de indios modernos que crecieron bajo el mandato colonial estaba ansiosa por desasociarse de ello. Las fuerzas de la renunciación. Sin embargo, algo de la tradición asceta continuaba siendo atractiva. Como muchos de sus compatriotas occidentales, John Campbell Oman no sentía particular admiración por la moderna industrialización de Europa y América. Con su agresividad vulgar, su eterna competición y su sórdida, inmoral, incesante y cruel causa por la riqueza como objetivo supremo del esfuerzo humano. Nacido y crecido en Bengala, Oman era consciente de los excesos de la Compañía de las Indias Orientales. Se dio cuenta de que el subcontinente estaba al borde de su propio encuentro con la modernidad, que amenazaría el modo de vida de los ascetas como ya habían hecho los ejércitos de la Compañía de las Indias Orientales en el pasado. Este y oeste. Había un creciente interés en nuevas y alternativas formas de espiritualidad. En los Estados Unidos, Oman percibió una creciente categoría de publicaciones en las cuales la prominencia era otorgada a temas como la compenetración con el universal, e incluso sin ocultar el sistema Raya Yoga de India. Con el Raya Yoga, Oman se refería a una serie de lecturas publicadas en Estados Unidos por un sanyasi llamado Vivekananda. A finales del siglo XIX, Vivekananda zarpó a América, un viaje que resultaría en el renacimiento del yoga como una práctica universal disponible para todos, y dirigiendo así a los historiadores a describirle a él como el creador del yoga moderno.